lo que se relaciona con este fenómeno del marxismo liberal. Totalmente de acuerdo. He mantenido mucho tiempo que si algo tenemos que acusar al marxismo es no haber superado radicalmente al liberalismo, en buena parte confundirse con él. Pero voy más allá todavía. Creo que si ponemos en un lado el capital, el marxismo, en otro lado el positivismo, vamos a conseguir con que están ahí. Pero más allá de esto, notamos que la pelea ideológica y política mundial en el día de hoy tiene al frente al positivismo. No es verdad que el positivismo imperó en el siglo XIX y en el siglo XX y que ya murió. No. Ahora es cuando hay, y yo los he fusionado, liberar el positivismo, al punto de que en el propio marxismo, y en el caso específico lo que ha sido el marxismo en Venezuela, primero es liberalismo, después positivismo y después marxismo. Al punto de que en mi ramo de trabajo, en esto que se llama la historia, primero hay que decir que la interpretación marxista de la historia es una interpretación positivista que pide algún espacio al marxismo. Esto es, que el fundador del positivismo, por lo menos en el caso venezolano, que está muy feliz, pero muy feliz. De modo que tu duda, yo la acompaño y la comparto perfectamente. Y esto nos lleva a un problema grueso todavía, bien grueso. Y se refiere justamente a cuál es la teoría de que vamos a echar mano en el presente y en el futuro, lo cual implica a su vez la necesidad de producir teoría, y es precisamente de lo que nos estamos ocupando en el mundo actual. Que hace posible que correctamente el amigo Chacón nos diga: ¿y qué es esto, ese tema de hoy aquí? Con toda propiedad la pregunta, muy apropiada. Y él se pregunta: ¿es por lo de ayer en Colombia? ¿Es por el discurso de Evo? Y yo le respondo: no es ni por A ni por B. Es por el fastidio de seguir discutiendo problemas trillados que nadie quiere tocar en el fondo. Vamos al foro del pasado lunes. Muy buenas exposiciones, puede decirse en general. Pero llegó un momento en que tuve que decir: señores, por un lado se dice no hay Estado de Derecho, por otra parte se dice que no se respeta el artículo tal, de que no hay debido proceso, de que se respeta la Constitución, de que si no hay Estado de Derecho todo lo demás cabe. Pero se juega en la gran contradicción. ¿Por qué? Porque no queremos tocar el fondo de las cosas. Y yo creo que la situación actual impone tocar el fondo de lo que estamos viviendo a nivel local, latinoamericano y mundial. Por eso creemos que estos temas gruesos debemos retomarlos. Debemos retomarlos como el tema grueso que ha expuesto el compañero.
Es decir, vamos a ver cómo es que nosotros vamos a interpretar este mundo, con cuál socialismo, con cuál marxismo, con cuál positivismo, con cuál liberalismo. Un poco lo que apuntaba también Alberto, pues. Es decir, con cuál, qué es lo que es hoy socialismo. Y bajarnos ya de eso, porque aquí hoy escuchamos, no, porque la revolución. Y mira que ya casi que lo repetimos, ¿no? La revolución. ¿Y quién se pregunta qué es una revolución? ¿Quién se lo pregunta? Casi que nadie. Porque parece que es un lenguaje aceptado y de allí uno de los problemas esenciales de la teoría política y filosófica mundial en el día de hoy. Hace 4 o 5 años empecé mi trabajo sobre la revolución y todavía no puedo terminarlo, pero lo voy a terminar. Bueno, a lo mejor este mismo año lo termino, por lo menos poner a discutir, en discusión, algunos temas que creo que tienen algún interés. Otra parte. Dice otro compañero que la fantasía socialista apunta o requiere otra fantasía. El compañero se fue, el compañero Domingo Alberto. Pero me interesa dejar grabada la idea de esa contraposición que pide dos fantasías. Mira, yo creo que el mundo actual es un mundo lleno de fantasías que terminan en tragedias y tragedias que se quieren convertir en fantasías. Eso es lo que se ha hecho con la llamada revolución marxista. Fracasada, se lanza la posibilidad de la fantasía y allí estuvo la tragedia. Se quiere esconder una tragedia. ¿En qué parte del mundo socialista se recuerda a los caídos para la construcción del socialismo? Se llega hasta poner unas flores al soldado desconocido, pero no hay ningún reconocimiento a los millones de camaradas que cayeron construyendo el socialismo. Sepultado. ¿Sí? Sepultado y vuelto a sepultar. Es una tragedia, una terrible tragedia. De modo que no se trata de crear otra fantasía. Seguramente quiso decir un programa que no parta de la fantasía, sino que parta de la comprensión de una realidad sobre la cual no hay que montar fantasía, sino montar una historia de y para la sociedad, de y para el hombre, que es distinto. Esto lleva a un punto dentro de esas fantasías que no queremos ver, lleva a un punto muy importante que hoy no se clarifica con mucha facilidad. Me refiero a lo que está aplicando hoy los Estados Unidos al poner a Cuba como intermediario para controlar a Venezuela. Véanlo bien. Estados Unidos ha mejorado sus relaciones con Cuba en forma enorme. Ya hay relaciones no oficiales de intercambio de vuelos, intercambios turísticos, comerciales en avanzada, con cierta apertura elemental de mercado, todo progresivo. Y en la medida en que Cuba ya se devuelve de su fantasía socialista y va raudo y veloz al peor de los capitalismos,
No hablamos de esto con alegría, quede claro, ni como celebración, pues no vamos a celebrar una tragedia. Cuando Cuba se devuelve, impulsa Cuba en Venezuela la fantasía socialista. Señores, nos hemos detenido a pensar en esto. Cuba se devuelve al socialismo, pero es el impulsor fundamental del socialismo en Venezuela. ¿Cómo y por qué? Porque es el mandado, es el encargo, es uno de los precios que está pagando Cuba por su acercamiento con Estados Unidos. Ya Estados Unidos sabe que en Cuba no tiene nada que buscar con ningún socialismo y que en Venezuela van a controlar la sociedad venezolana montada en una fantasía que va a garantizar la estabilidad. Señores, esto lo hemos venido trabajando. Lo primero fue explicarnos el fenómeno Hugo Chávez, aquel muchacho que sale de Barinas y viene a la escuela militar e ingresa, a pesar de que tiene 2 materias aplazadas. No importa que tenga materias aplazadas, eres el único que va a ingresar con materias aplazadas, pero no importa. Allí está la clave de una búsqueda que hemos tenido que hacer. Y allí construimos nuestra hipótesis de la revolución bolivariana made in USA. Porque la primera fase de esta llamada revolución es con el visto bueno de USA, lo cual van a certificar Jimmy Carter, la McCoy, Cisneros y Chávez en Fortetuna, entre otros sitios, pues. Entonces, ese periodo de Made en Estados Unidos pasa luego a ser la revolución Made in Cuba, con la aprobación norteamericana y con el visto bueno norteamericano y con la administración norteamericana, con los recursos norteamericanos. Todo para garantizar la estabilidad política, que significa estabilidad petrolera. Ahora, vuelvo a lo de Chacón. Evidentemente que estos temas gruesos no le interesan a muchos de nuestros políticos, porque perturban mucho. Bueno, creo que es necesario detenerse en las cosas que apuntaba Conde, sobre todo en esto de la capacidad de la expansión que adquiere hoy China, que además la podemos extender a la India y Pakistán, y que la podemos extender también a todo lo que está ocurriendo en el mundo islamista. El Islam hay que estudiarlo hoy de la manera más profunda, porque el Islam amenaza también con tomar el mundo. Quien no se monte en ese estudio queda fuera de contexto. Fuera de contexto. Pero no entiende nada de lo que está pasando. De modo que es el momento, uno de los momentos más duros y más difíciles, amigo Vladimir, de los momentos más duros y más difíciles de la confrontación mundial. No, mi querido amigo, no es verdad que hemos llegado a un mundo en el cual haya un mínimo de convivencia, de compenetración o de acuerdos. Los acuerdos materialmente han muerto en el mundo actual. No hay acuerdos ONU, ni acuerdos OEA, ni acuerdos de ningún tipo.
en este momento las fuerzas de los poderes están materialmente desaforados. ¿Y qué hay? ¿Qué pasa en el fondo de esto? Sí, el tema es intrincado, el tema es difícil, el tema es de 200 kilos de bibliografía para estudiar el fenómeno de la global explotación o globalización. Pero es evidente que hay que buscar una vía que permita la concreción. Y la concreción que hemos establecido es la que ya esbozábamos. Estamos en los tiempos en los cuales los poderes locales, nacionales, las naciones soberanas, fueron. Por encima de ellas está el poder que tú llamas el fantasma del capital financiero. O entendemos esa expresión máxima del capital financiero, por encima de los poderes, dominando los poderes locales, regionales, nacionales, o simplemente cuando llegamos al mundo islamita, cuando nos preguntamos por fenómenos como Al-Qaeda, no sabemos qué decir. Al-Qaeda no es un país, Al-Qaeda no es una nación, Al-Qaeda es un poder mundial. ¿Cómo me lo explico? En la confrontación del día de hoy, agentes fundamentales se llama Al-Qaeda. ¿Cómo me lo explico? ¿En base a la política de qué país? Pero no me quedo en Al-Qaeda. El tráfico. La primera empresa mundial actual no la asume ningún país como tal. Me refiero a la empresa de las drogas, de los altos contenidos. No la asume ningún país como tal. En todos los países hay una legislación que prohíbe el tráfico y el consumo. En todos los países. Algunos, bueno, mira, vamos a permitir la marihuana, que no es nada, en pequeñas dosis, tal. Pero el gran tráfico es del alto capital financiero. Los bancos y sus problemas, recordaba Vladimir. Sí, y cada día el capital bancario va a estar más acogotado. Ya tú no concibes, ya no puedes concebir capital bancario como tal, como en lo tradicional. No. Todo capital bancario está afiliado al capital financiero de los altos poderes mundiales, o simplemente está a expensas de cualquier refriega nacional. Los grandes banqueros mundiales son agentes de las altas finanzas. La banca nacional no existe como tal. No existe. Quien piensa en banca nacional piensa en las viejas pulperías del capital. Señores, el mundo actual ya no es el mundo de hace 50 años, no. Ni siquiera el mundo de la década de los 80, los 70, los 80, no.
Señores, la era global, como decíamos al comienzo, es de una era que une capital a velocidad, a multiplicaciones y a una velocidad y a unas revoluciones demasiado grandes. De todos modos, Vladimir, lo que yo te puedo decir que este tema lo vamos a seguir profundizando y con especialistas, con gente que haya investigado inclusive este mundo, porque eso no se puede liquidar tampoco en opiniones. No hay gente que haya manejado el tema de esto, de la globalización, y podamos profundizar más y más. Pues en todo caso, uno no llega más allá de percibir el mundo a partir de lectura. Hay gente que ha investigado el tema a nivel mundial y que puede tener más luces que nosotros. Eso lo digo en función de que podamos seguir debatiendo ese tema que me parece hoy día completamente indispensable e impostergable. Antonio Verducho, comentario final. Sí, rápidamente, interesante todas las opiniones. La suya, muy buena la apreciación. Yo sí creo que estamos en un mundo orwelliano totalmente, de un lado y de otro, y estamos caminando a una locura mundial. También me hago una interrogante: ¿por qué América Latina es ahora el foco de atracción de todo esto? O sea, ¿por qué aquí se está registrando este fenómeno? Bueno, hay una repartición mundial como ya la había anteriormente, solamente que ahora son un poquito más los socios, ¿verdad? Y América Latina es un territorio estable, con grandes recursos naturales, con una fuerza de trabajo capacitada y con menos problemas étnicos y religiosos, que es lo que está ahorita presentándose en Libia, en Irak y en África. El grupo Boko Haram, ahí en Nigeria, ahí pueden apreciar ustedes lo que está pasando allí. O sea, secuestran 200 niñas y quieren cambiarlas por 800 vacas. Y es un país de los peores. Entonces, el problema se le pone fuerte porque recientemente, como decía el profesor, hay un enemigo mundial con peso político que es Al Qaeda. El sargento del ejército norteamericano liberado tras una negociación. Aquí tiene los 5 suyos y entrégame el mío. Increíble. Eso no se pudo haber apreciado en la Guerra Fría o posteriormente a la Guerra Fría. Eso es lo que te dice a ti, es la capacidad que tiene de enfrentamiento que tiene esa potencia mundial en ese contexto geográfico. ¿Cómo está ahora el continente asiático, el Medio Oriente y África? ¿Cómo está eso ahorita hirviendo? Entonces, claro, somos los más estables a nivel mundial, con nuestra diferencia y todo, pero somos los más estables para el ensayo. Y lo otro es que, bueno, el Foro Social Mundial es para, a nuestra interpretación, insistiendo en la tesis del mercado, la nueva franquicia de la izquierda globalizada, como se dice. O sea, la franquicia es vender que nosotros somos los representantes del socialismo. Pero ¿cuál socialismo? Porque es lo que dice el profesor, ahí no se profundiza, sino se muere allí. El único que sacó algo por allí por un cargo de conciencia fue Heinz Dietrich diciendo, esto no es lo que nosotros montamos. Pero un filósofo, doctor en filosofía, ahora viene a decir que esto no fue lo que montaron. ¿Y dónde se graduó de filósofo? ¿O dónde obtuvo su doctorado? Dato curioso, el 26 de julio es el Congreso Ideológico del PSV, pero el 26 de julio es el aniversario de la Revolución Cubana. ¿Por qué la misma fecha? Y la pregunta es, ¿se va a discutir en el Congreso Ideológico del PSV este problema? No, se va a discutir en la elección de la Junta Directiva,
Si se queda Diosdado, se va Diosdado. O si se quedan los vicepresidentes o se van los vicepresidentes. Esto no se va a discutir. Porque es que no hay materia de cómo discutir este tema ficticio. Y porque los problemas de raíz están en lo que puso allá el participante y lo que está diciendo el profesor. ¿Cómo construimos la teoría de esto? Complementando lo que dice el profesor, el 8% del PIB mundial, según datos de las Naciones Unidas, es del narcotráfico. Y esto sin auditar la empresa. Porque si la auditamos, cuidado y si llegamos al 30%. Complementación de esa información. Estamos en la época de fútbol, todo el mundo está entusiasmado con los equipos, pero ¿qué es la FIFA? Otra transnacional. La FIFA ha tenido en 110 años 8 presidentes. El que más ha durado fue el señor Joao Havelange, 24 años. El que está ahora, Joseph Blatter, tiene 16 años y piensa postularse al cargo nuevamente. Según la revista Forbes, los 4 billones de dólares que la Copa dará a la FIFA representa el 66% más que el ingreso del Mundial pasado en Sudáfrica. Financial Times reporta que incluso en el 2013, cuando no hubo torneo, la FIFA ganó 1.38 billones de dólares sin haber jugado. 7.4% más que en el 2010, cuando batió récord. La ganancia de este año, asegura Mike Ozanian en Forbes, será de 2 billones de dólares. Casi todos los ingresos de la FIFA se generan en los derechos televisivos, es decir, 1.7 billones de dólares y los derechos de mercado. A los equipos le repartirán 70 millones de dólares. El resto son muchos millones a discreción de la multinacional llamada FIFA. ¿Quién audita a la FIFA? Porque aquí salen equipos de fútbol, sobre todo de la zona que estamos hablando, donde perfectamente se bate el mercado del narcotráfico. El triángulo de oro, donde queda entre Camboya, Vietnam y China. ¿Quién audita eso? ¿Y quién puede auditar de que estos equipos lo esté financiando el narcotráfico o cualquiera de ellos? Entonces, ¿qué es este mundo? ¿Y para qué vamos a discutir lo ideológico si el problema es el mercado? Y el problema es que continúe el mercado. Y la prueba más evidente es la negociación de la paz en Colombia. Pregúntenle a Camilo Torres a ver si estuviera de acuerdo con lo que está ocurriendo allí. O al sacerdote Pérez, que fue fundador del ELN, si estarían de acuerdo con esa negociación. Los perros corren, los venados corren detrás de los perros. Entonces, es complejo este mundo. Y es complejo porque cada día, a pesar que tenemos más tecnología y más información, estamos más intoxicados y tenemos menos vocación para pensar en lo teórico. Y nos intoxicamos con el diario acontecer. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Bien, compañeros. Por hoy actuamos. Llegaremos aquí el próximo lunes. Hasta entonces, buenas noches.